con la venia, excelentísimo señor rector magnífico, honorables señor conseller, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores miembros de esta comunidad universitaria, señoras y señores, la Universidad Politécnica de Valencia, como se desprende de los datos que en síntesis se recogen a continuación, a lo largo del curso 1990-91 ha caminado atenta a los acontecimientos sociales tanto de un entorno más próximo como de un amplio marco internacional. No obstante, y de forma inseparable a la amplitud de sus metas, esta universidad ha tenido que ir dando cada paso en corto ante el conocimiento de las realidades más inmediatas que obligan a un control continuo de los hechos y a dar respuesta a los requerimientos fruto de su propia dinámica y de las circunstancias externas. El profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia ha continuado cubriendo a satisfacción las necesidades derivadas de la demanda exigida por la aplicación de los diferentes planes de estudio, pero no ha podido todavía ver satisfecha su necesidad de alcanzar la adecuada promoción, si bien un reciente acuerdo de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia permitirá iniciar el merecido proceso. Sirva como una pincelada relativa a la valía de nuestro profesorado el hecho de que 2 catedráticos han recibido del Consejo de Ministros el nombramiento de director general a lo largo del pasado curso, don Felipe Garillo Empart y don Antonio Serrano Rodríguez, que ocupan respectivamente los cargos de director del Museo del Prado y de director del Instituto de Urbanismo y Ordenación del Territorio. La plantilla del profesorado ha estado constituida en el curso que acaba de concluir por 1.291 profesores, de los que 932 son numerarios o interinos y 359 contratados, notoriamente igual a la del curso anterior. El personal de Administración y Servicios y personal laboral contó con unos efectivos de 632 personas. Esto es, se ha mantenido la plantilla existente. No obstante, además de haberse mejorado la clasificación de los niveles de diversas plazas, un reciente acuerdo de la Junta de Gobierno posibilitará el crecimiento de esta en un 6% aproximadamente de sus actuales efectivos. La Universidad Politécnica de Valencia, en el curso 1990-91, ha recibido la matrícula tanto en el primero como en el segundo ciclo de sus enseñanzas de 22.957 alumnos, 2.502 más que en el curso anterior, significando aproximadamente un 12% más sobre el total de alumnos del pasado año. De los 22.975 alumnos matriculados en primer y segundo ciclo, 5.065 han gozado de algún tipo de beca o ayuda, suponiendo el conjunto de dichas becas un importe total de 855 millones de pesetas. El número de alumnos de primer y segundo ciclo que terminaron sus estudios en la convocatoria de junio del curso que acaba de concluir ha sido de 620 en facultades y escuelas superiores y de 560 en escuelas universitarias, lo que suma un total de 1.180 nuevos titulados. Considerando que el número de alumnos que ingresan cada año en esta universidad es próximo a los 5.000, todavía se necesita un importante esfuerzo para lograr la puesta a punto de un mayor número de personas ante los actuales requerimientos socioprofesionales. En relación a la reforma de los planes de estudio, ante la tardanza en disponer de las directrices propias de las diversas titulaciones, los trabajos concluidos durante el pasado curso no son sino un preámbulo de la tarea que hay que afrontar. Así se han aprobado los planes de estudio referentes a 2 nuevas secciones, Publicidad y Relaciones Públicas y Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, de la licenciatura en Ciencias de la Información, a impartir por el correspondiente centro del CEU San Pablo adscrito a esta universidad. Y la Junta de Gobierno ha aprobado la reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura en Bellas Artes. Tiene en tramitación la propuesta de Plan de Estudios de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Es de destacar el esfuerzo y actitud de esta universidad para responder a la demanda sobre el traspaso a la Universidad de Alicante de la Escuela Universitaria Politécnica de Alicante, de la forma que parecía más conveniente
desde el punto de vista de la política universitaria a nivel de toda la comunidad autónoma valenciana. Apenas un año antes había iniciado el proceso de transformación de dicho centro en Escuela Politécnica Superior. En el tercer ciclo de la docencia, esto es, en estudios de doctorado, esta universidad ha contado en el año 1990-91 con 484 alumnos acogidos a los 43 programas de doctorado ofertados por los departamentos de la Universidad Politécnica de Valencia, siendo 69 las tesis doctorales leídas. De la amplia variedad de estudios de posgrado que imparte esta universidad, merecen especial mención por su proyección internacional y adecuación a la especialización requerida por la sociedad los 19 programas máster que actualmente se ofertan a unos 600 alumnos. Actividad consustancial con la universidad es la investigación. En el año 1990-91, la actividad desarrollada por el profesorado de esta universidad ha elevado a 1.300 el número de libros impresos por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia desde octubre de 1966. Servicio que continúa acrecentando su presencia en las principales ferias del libro nacionales e internacionales. Durante el último año, los ingresos por el conjunto de actividades de I+D superaron los 1.600 millones de pesetas, con un incremento del 50% con respecto al año anterior. El aumento se ha repartido por igual entre las actividades de apoyo tecnológico y las de generación de conocimiento. En este sentido, cabe destacar un mayor dinamismo en las relaciones con equipos de I+D europeos. El número de proyectos subvencionados por la Comunidad Económica Europea duplicó al del año precedente. Los ingresos generados por estas actividades permiten mantener la actividad de la universidad a un nivel elevado, ya que generan un valor añadido del 80% que es utilizado en una pequeña parte, 20%, en la contratación de personal externo. La cantidad restante sirve para sufragar en idénticas proporciones los gastos derivados de nuevos equipos para los laboratorios y de material fungible y viajes necesarios para la realización de las citadas actividades. Con referencia a las obras de infraestructura, en el curso 1990-91 se han finalizado obras como el tercer comedor, un nuevo aulario en el campus de Orihuela, la nueva ubicación del Departamento de Escultura en la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Está próximo a finalizarse el edificio para laboratorios de química y el club deportivo, así como la climatización de la piscina. Además, continúan su ritmo de realización las obras del edificio departamental y la Facultad de Informática. Junto con estas obras de mayor envergadura y dentro del marco presupuestario, se han realizado diversas obras destinadas a facilitar el funcionamiento diario de esta universidad y dotarla de mejores medidas de seguridad. El ambicioso proyecto de innovación educativa, que proporciona un entorno favorable para que el trabajo del alumno consiga su mejor rendimiento, dotándolo de los recursos adecuados, ha posibilitado el pasado curso el funcionamiento de 50 proyectos, el doble que el curso anterior, llegando su aplicación a más de 9.000 alumnos, siendo de justicia agradecer el esfuerzo realizado por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia para favorecer dicho proyecto. El servicio de biblioteca ha atendido en sus salas de lectura a más de 1.200.000 usuarios en el pasado curso. En la línea de completar y perfeccionar la formación que reciben los alumnos y además de las numerosas conferencias, viajes de prácticas, exposiciones o demostraciones y otras actividades de carácter lúdico o deportivo, hay que señalar el nuevo y fortísimo impulso dedicado al intercambio con estudiantes de otros países, destacando la cifra de más de 250 alumnos de esta universidad que, con ocasión de los 37 programas Erasmus desarrollados, han cursado parte de sus estudios en universidades pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, con estancias de 3 a 12 meses, siendo reconocidos los estudios allí realizados dentro de sus planes de estudio correspondientes.
El Centro de Orientación, Información y Empleo, además de proporcionar la necesaria información a los alumnos para la obtención de su primer empleo, ha propiciado la realización de prácticas de empresas a más de 570 alumnos de últimos cursos de carrera y ha canalizado la subvención por parte del INEM de 117 millones de pesetas para los diversos cursos de formación que han beneficiado a cerca de 300 alumnos, así como para el convenio de colaboración social y los diferentes programas de formación en alternancia. El Consejo Social, de acuerdo con su función, ha procurado la búsqueda de un clima de entendimiento entre la sociedad y la universidad. Los esfuerzos en el curso académico 90-91 han vuelto a centrarse en el apoyo al Centro de Formación de Posgrado y a la puesta en marcha, en colaboración con el COIE, del Convenio de Cooperación Educativa para la extensión de las referidas prácticas en empresas a nuestros alumnos. Puede finalmente concluir que la Universidad Politécnica de Valencia, creciéndose ante las dificultades, ha desarrollado un considerable esfuerzo que se ve acentuado por el hecho de ser una universidad joven, manifestando así una clara impronta de vitalidad y de agente dinamizador de la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura académica de los nuevos doctores. Don Antonio Mocholí Salcedo, padrino don José María Ferrero Corral. Don Salvador Muñoz Viñas. Madrina, doña Pilar Roch Picazo. Don Enrique Gil Benso, padrino don José Monfort Leonard. Don Salvador Lara Ortega, padrino don Fernando Aranda Navarro. Doña María José López de Medrano, padrino don Eduardo Primo Llúfera. Jorge Torres Cueco, padrino don Emilio Jiménez Julián. Don Antonio Bastida Buendía, padrino don Fernando Martínez Alzamora.
Don José Luis Oliver Herrero. Padrino don Francisco Fuenmayor Fernández. Doña Carmen Chinchilla Mata. Padrino don Francisco Baños Martos. Don Lorenzo Ross McDonnell. Padrino don Francisco Cruz Lario. Doña Ana Llana Sanz y doña Encarna Monteagudo García. Padrino don Juan Ángel Blasco Carrascosa. Don Guillermo González Pérez. Padrino don Emilio Barberá Ortega. Don José María Fran Bretones. Padrino don Bernardo Pérez Ventura. Don Javier Orozco Mesana. Padrino don Carlos Ferrer Jiménez. Don Francisco Luis Baños Torres. Padrino don Antonio Tomás San Martín. Y don Vicente Ferrero Molina y doña Elena Requena Vitales, padrino don Juan Ángel Blasco Carrascosa.
Señor Secretario General, tiene la palabra para dar lectura a las actas de concesión de medallas y diplomas de la Universidad Politécnica de Valencia. Según consta en las correspondientes actas, la Junta de Gobierno de esta Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 1990, atendiendo a la propuesta de concesión de la medalla de esta universidad a favor del Instituto Nacional de Empleo, aprobada por unanimidad en la Comisión de Financiación Social del Consejo Social de esta universidad, de fecha 22 de junio de 1990, se adoptó el acuerdo de concesión de la medalla de la Universidad Politécnica de Valencia al Instituto Nacional de Empleo. En la misma sesión anteriormente referida, atendiendo la propuesta de concesión del diploma de esta universidad a favor del ilustrísimo señor don José Luis Blanco Villoria, aprobada por unanimidad en el Departamento de Ingeniería de la Construcción en fecha 18 de octubre de 1990, se adoptó el acuerdo de concesión del diploma de la Universidad Politécnica de Valencia al ilustrísimo señor don José Luis Blanco Villoria. En sesión celebrada el día 20 de junio de 1991, atendiendo la propuesta de concesión del diploma de esta universidad a favor del ilustrísimo señor don Emilio Corbí Vilaplana, aprobada por unanimidad en la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, en fecha 11 de marzo de 1991, se adoptó el acuerdo de concesión del diploma de la Universidad Politécnica de Valencia al ilustrísimo señor don Emilio Corbí Vilaplana, de lo que yo, Luis Segura Gómez, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 11 de octubre de 1991. Los diplomas de esta universidad, otorgados a los ilustrísimos señores don José Luis Blanco Villoria y don Emilio Corbí Vilaplana, quienes no han podido asistir a este acto, les serán entregados oportunamente. Acto seguido, en representación del Instituto Nacional de Empleo, se hace entrega de la medalla de la Universidad Politécnica de Valencia y del correspondiente diploma acreditativo a su ilustrísimo señor director general, don Ramón Salaver Parramón. Tiene la palabra el ilustrísimo señor director general de Empleo. Excelentísimo señor rector de la Universidad Politécnica de Valencia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, académicos, invitados, señoras y señores. Es para mí un privilegio que no merezco el poder compartir con todos ustedes el tradicional y ceremonial acto de la apertura del curso académico 91-92 de esta Universidad Politécnica, así como la investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor Paul Samuelson, al que aprovecho esta circunstancia para trasladarle mi profundo respeto y admiración. Es obvio que mi presencia hoy aquí obedece al merecimiento que parte de esta universidad, especialmente de su Consejo Social, ha sido objeto del Instituto Nacional de Empleo, organismo al que me honro representar. Agradezco, en nombre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de todo el conjunto de profesionales que integran el Instituto Nacional de Empleo, la distinción con la que ustedes nos honran. Quisiera destacar que este reconocimiento nos renueva en nuestro empeño de proyectar el Instituto Nacional de Empleo como una agencia pública de empleo al servicio de la sociedad y comprometida con la sociedad. Y para ello, qué mejor alianza que la abierta y responsable cooperación con el mundo universitario. Ustedes tienen la enorme tarea de teorizar, investigar y formar acerca de los grandes retos que tenemos en el complicado mundo en el que nos desenvolvemos. Nosotros, que tenemos la tarea de la gestión pública al servicio de los ciudadanos, debemos actuar respondiendo a demandas muy sentidas
muy concretas y muy cotidianas de la realidad económica y social de nuestro entorno. Ello posiblemente nos resta perspectiva, nos haga víctimas de la coyuntura y perdamos referentes de estructura. Si esta premisa puede ser válida en general, se agudiza si lo circunscribimos a temas como el empleo, pieza básica para el desarrollo de los seres humanos en su permanente búsqueda de libertad, progreso y bienestar social, garantía, sin duda, de pacífica convivencia, estabilidad democrática y solidaridad entre los pueblos y las personas. Entiendo, pues, este galardón como una invitación a continuar por la senda emprendida, la constatación de que la alianza entre la reflexión y la acción es el único camino para resolver nuestros problemas presentes sin hipotecar a generaciones futuras. Quisiera terminar esta breve alocución con una glosa del Premio Nobel de Economía que hoy nos honra con su presencia. Decía Paul Samuelson en su libro Economía desde el corazón, una forma sin duda elocuente de cómo se puede también ver a la economía. Cito textualmente: los lectores de hoy tienen bastante más suerte que los de mi época. Nosotros nos deteníamos en la cantidad, ustedes en cambio pueden avanzar hasta la calidad, pueden pasar del Producto Nacional Bruto al bienestar económico neto. Sin duda, sabia reflexión. El reto sigue vigente. Avanzar en esta senda merece la pena y para ello es inevitable la cooperación solidaria de todos. Así es como el Instituto Nacional de Empleo entiende el mensaje de este premio. Muchas gracias. El señor secretario general tiene la palabra para dar lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa a favor del excelentísimo señor don Paul Anthony Samuelson. Según consta en el acta correspondiente, en la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 1990, presidida por el excelentísimo y magnífico señor rector don Justo Nieto Nieto, atendiendo la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, a favor del excelentísimo señor don Paul Samuelson, informada favorablemente por unanimidad en el Consejo de Investigación de esta universidad el día 30 de octubre de 1990, según propuesta del Departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad, expuesta ante esta Junta de Gobierno por el excelentísimo señor don Antonio Serrano Rodríguez, vicerrector de investigación de esta universidad, y en función de los méritos que obran en el expediente presentado, se adoptó por unanimidad de sus 46 miembros presentes el acuerdo de nombrar como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Paul Samuelson, de lo que yo, Luis Segura Gomis, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 11 de octubre de 1991. El profesor de esta universidad, don Manuel Pérez Montiel, director del Departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad, tiene la palabra para presentar al excelentísimo señor don Paul Anthony Samuelson. Una de las tradiciones más entrañables de la universidad es acoger en su claustro a profesores y personalidades que han destacado en su quehacer profesional y humano. La Universidad Politécnica de Valencia, siguiendo esa tradición, acoge en su claustro al profesor Paul Anthony Samuelson, economista eminente. Me ha correspondido, por acuerdo del Departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad, la responsabilidad de pronunciar esta laudatio del profesor. Les podría enunciar todos los relevantes méritos académicos que, como economista, ha alcanzado el profesor Samuelson. Creo que no solo es necesario, solo quisiera hacer una afirmación. La economía moderna no sería la misma sin la existencia de economistas como el profesor Samuelson. En lugar de ello, quisiera ponderar ante ustedes otros aspectos de su personalidad y de su quehacer. En primer lugar, la trayectoria intelectual del profesor Samuelson como economista se ha caracterizado por una ilimitada curiosidad intelectual que le ha permitido captar y entender los nuevos hechos económicos que se han producido en el último medio siglo.
y ha sido capaz de transformar su comprensión de la realidad económica en esquemas analíticos coherentes y claros. Se puede estar de acuerdo o no con sus enfoques, pero no se les puede negar claridad, coherencia y eficacia. En segundo lugar, el profesor Samuelson ha sido, a lo largo de su dilatada trayectoria, un economista que conocía los límites de su ciencia y el carácter impreciso e imperfectible de las herramientas teóricas que manejaba. Ha sabido que detrás de los modelos económicos, normalmente bastante aparatosos, subyacen los sujetos económicos, millones de seres humanos diversos y contradictorios, que actúan y deciden con una racionalidad a veces dudosa y siempre cambiante. En otras palabras, que la economía es una ciencia cuyo papel es atender con alguna eficacia las necesidades ilimitadas de una sociedad que nunca llegamos a conocer bien y cuyos cambios son sorprendentes y continuos. Ello me lleva a resaltar lo que modestamente creo es uno de los méritos relevantes del profesor Samuelson. Es algo más que un economista eminente. Es un humanista de la segunda mitad de este siglo. Cuando la especialización conduce a una visión parcial y estrecha de la realidad, Samuelson ha mantenido una visión global de la economía y de su papel en la sociedad. La economía es para Samuelson una ciencia que lucha por hacerse y cuya razón de ser última es hacer más humano y habitable el mundo en que vivimos. Este humanismo del profesor Samuelson quizá tiene sus raíces en la tradición americana, tradición que conocemos mal y que está basada en la libertad y la responsabilidad. Contemplando la trayectoria intelectual y humana del profesor Samuelson, viene a la memoria el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, que proclama el derecho de los hombres a la libertad, a la justicia y a la búsqueda de la felicidad. Samuelson ha trabajado para que estos ideales sean realidad. Desde su gabinete de economista teórico, desde su trabajo docente tan fructífero, desde sus trabajos al servicio de los gobiernos de su país, desde sus escritos de divulgación, ha trabajado para que la justicia, la libertad y la felicidad sean posibles, material, cotidiana y prosaicamente posibles en el mundo en que vivimos. La Universidad Politécnica de Valencia se enriquece con la presencia del profesor Samuelson en su claustro. Esta universidad, cuyo lema es el progreso por la técnica, entenderá mejor, gracias al profesor Samuelson, que la técnica de la que esta universidad tanto se enorgullece no es más que un instrumento para lograr la justicia, la libertad y la felicidad de los hombres y de la sociedad, que el fin último de la universidad es ayudar a convertir nuestro mundo en un lugar más habitable y más humano. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa al excelentísimo señor don Paul Anthony Samuelson. Todos en pie. La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Rectorado y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid también el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, unos y otros, signo también de la distinción de vuestra categoría. Un poquito grande, creo que
Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora, en su nombre, el abrazo y fraternidad de los que se honra y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Paul Anthony Samuelson. Por favor, la traducción simultánea puede seguirse por el canal 8. Greetings to you all. When an economist is honored with an honorary degree,
he should not take this to be a recognition of his own scholarly brilliance. Rather, my experience suggests we should understand that it is the art and science of economics which is being honored. On this understanding, I am happy to acknowledge my thanks at this impressive occasion. Spain has an ancient tradition in the discipline of political economy, one which America may well envy. For it is only since about 1935 that the United States has advanced to its current prominence in the field of economics and economic history. When I began my studies some 60 years ago at the University of Chicago, it was primarily British scholars whose works we read. You know their names: John Maynard Keynes, Alfred Marshall, A.C. Pigou, John R. Hicks, and many others. Now, the Mecca for aspiring Spanish or Japanese students of economics and for graduate researchers everywhere is Cambridge, Massachusetts, or Stanford, California, rather than Oxford or Cambridge. Your next generation of business leaders are likely to spend a sojourn at the Wharton School or at the Harvard Business School. Why this change? And is it the case that economics deserves the admiration which typically it now receives? I shall share with you some thoughts and experiences bearing on these questions. It was Thomas Carlyle who gave economics the name of the dismal science. That was back in the 19th century, when Carlyle's Scottish neighbors tended to have families with many children, and when the enlarged population crowded the scarce land beyond the law of diminishing returns. Life back then was indeed nasty, short, and brutish. Today, as you and I peer ahead into the 21st century, thanks to the richness of post-Newtonian science and engineering, the outlook is anything but dismal. Life expectancies have soared virtually everywhere in the world. Babies born in Spain today can look forward to living 8 decades on the average, well beyond the biblical 70 years and 10. And those will be years of high living standards, beyond anything that was dreamed of by Adam Smith or Karl Marx. Granted, then, that economics is no longer a dismal subject, but was Carlyle right to call economics a science? The physicist, astronomer, molecular biologist, even the cardiologist can take pride in the exactitude and rigor of their discipline. How dare we economists pretend to a similar mastery of the facts and principles of political economy? I believe the discipline of economics has made giant strides forward in the last half-century. But if I am to be candid with you, I must admit, nay, I must insist, that economics is still poised somewhere between an art and a science. I know and use much advanced mathematics. My students possess magic electronic computers and utilize the most intricate methods of econometrics. Their databases are 100-fold more complete than were those of my teacher's generation. And maybe the measurements in
those bases have doubled in accuracy. But still, we cannot be sure of what the 1992 gross national product will be in America or in Spain. And still, hot debates go on between a social reformer like me and my old friend of 57 years, Professor Milton Friedman, who is a staunch conservative. We agree on much, but not on everything. Economists forecast better than we used to. But still, we face variable errors. And I must insist that we do not seem to be converging toward 100% accuracy in the more distant future for our subject. To sum it up, there is still grave need for wisdom and judgment in an economist. Good sense, alas, is not the same thing as common sense, and it is uncommonly hard to tell good sense from bad. That is why I had to say in my final lecture, as I became emeritus professor at MIT, quote, "All my life, my teachings have been only half right. Unfortunately, I could never be certain which half it was. We live in an age of amazement. 500 million people in Eastern Europe and Asia have suddenly turned against the ideology of communism. I never thought to live to see that day. The academic study of economics cannot be unaffected by such political earthquakes. Already enrollments in advanced seminars on Marxism are down at the prestigious universities in America. Mainstream economics, that amalgam of Adam Smith and Maynard Keynes, gains at the expense of Marxism, Galbraithism, and Sraffianism. A cynic would say that economists are opportunists who report for duty at any flag that is currently flying high. And more specifically, within mainstream economics, the paradigms of laissez-faire gain in fashionable appeal. Friedrich Hayek, Milton Friedman, and my old teacher Joseph Schumpeter now receive a new and more respectful attention. My function as a would-be scientist is to try to distinguish between momentary fashion and long-run sustainable trend. Therefore, each year, I must rewrite for myself Adam Smith's Wealth of Nations and what makes for the growth of nations. This is not the time and occasion for a full-scale lecture on this topic. You would be asleep before I had reached the halfway point. Instead, I shall stress a few essentials that I think need more emphasis than they usually get. My propositions will be brief and therefore overly dogmatic. 1. Darwin is right that scarcity is ever around the corner. This can be illustrated by what I think is the most interesting diagram among the hundreds of graphs in the textbook of Samuelson and Nordhaus. I refer you to page 228 in the English 13th edition. I'm not sure what the Spanish exact equivalent is. The picture there shows how money wage rates have changed since the year 1250 and into 1990-1991, the present date. There is nothing really surprising in the money wage rate statistical series. Starting 500 years ago, almost exactly with Columbus, Spanish silver and gold floated all prices everywhere upward and upward.
You all know that obvious story. What is fascinating is the second curve in the picture, the one that depicts what the money wage can buy, the real wage rate. For the first 5 centuries after 1250 DC, from 1250 to 1750, we see no sustained upward progress at all. What we see is a picture of up and down with no definite trend. We have little ice ages and then warm climates. We have the Great Plague. We have wars. We have ups and downs. But then, beginning somewhere around 1750, maybe even 1700, beginning in the age after Newton, Isaac Newton, the age of science, we see everywhere in the world a new thing under the sun, a rising trend of real wages for the run of mankind, not just for the rich, but for the general population. How can Charles Darwin or Robert Malthus explain a rise both in the size of the population and in the real wage per capita? They cannot explain this. It defies the law of diminishing returns. But we can understand it. Life is a race between diminishing returns and scientists. It's a race, you might say, between bacteria and MIT, Caltech, and Valencia Polytechnic. Who says there is no such thing as a free lunch? You hear that expression all the time these days. New knowledge does give us extra output for less of input. 9 out of 10 of us would not be here if there were truly no free lunch. 2, quite aside from new technical and commercial knowledge, economic history reveals that nations grow in productivity when they sacrifice current consumption enjoyments and divert resources to producing more and better capital goods, machine tools, modern plants, better equipment. That is proper supply-side economics. And I never confuse that with 1981 Reaganomics and its snake oil supply-side economics. Well, proper supply-side economics demonstrates what makes a nation grow in standard of living. It is new knowledge and new capital, machinery, factories, human trainings and skills, and managerial know-how. That is what creates the wealth and progress of nations and peoples. 3, I am not quite through, even though my lectures of 40 years ago might have stopped at this point. Society produces thousands of goods by means of millions of people while using various of the hundreds of thousands of equipment items in the catalog of manufacturers. I can write down the abstract mathematical equations that every economy must satisfy if it is to function viably, efficiently, and in response to human needs and desires. But writing down those equations gives me only a 10-foot jump toward the thousands of miles to the moon. When IBM and Cray Computer Company improved computers 100-fold, my jump toward the moon will still reach only 12 feet, and the moon is tens of thousands of miles away. Franco's bureaucracy could not do the job of effective economic organization. Neither could Lord Bacon's utopia. Lenin, in 1917,
between the February People's Revolution and the October Bolshevik takeover was in hiding. And while he was in hiding, he wrote a book on economics. Naively, Lenin thought that once capitalism had reached its 1917 state of perfection, the communists would need no more than the use of the rule of 2 + 2 = 4 arithmetic. Any child could run the state. All would live happily ever afterward. Gold, Lenin said, would be relegated to produce toilet seats. Electric power production would create democracy. Inequality could be abolished by edict. It was to be the end of history. Well, 5 billion people today know better. A market system of prices with profits and the losses that represent Schumpeter's creative destruction is not a perfect system, but it can work and survive and progress. Since I am not a convert to Friedmanism, let me add that a good society will want most of the gross national product to be determined by the mindless and heartless market mechanism. But experience shows in America, Japan, Switzerland, Sweden, and I dare say Spain, that 1/4 to 1/3 of the GNP can be utilized by democratic government to rectify the extremes of personal inequality doled out by the market mechanism. That is my credo. But to show that I am an eclectic economist and not a zealot, I add a solemn warning that 40 years ago I might not know has need to be added. Experience with the mixed economy in the age after Keynes suggests that whenever the state begins to control by taxation, transfer, and regulation, 45, 50%, 55%, 60% of the GNP, the gross national product, at that point, the mixed economy begins to self-destruct in efficiency, in progress, and even in interpersonal equity. I won't be dogmatic about the exact fractional number at which this takes place. Well, I end with an apology. I did not mean to preach a sermon, but these stately robes I wear quite bewitched me, and you have had to be a captive audience. I thank you.